Preguntar, ¿qué sigue? ¿Ahora qué? Y lo preguntamos primero cuando el operativo militar estadounidense mató al general iraní Qasem Soleimani. Se dio la respuesta militar iraní con la veintena de misiles apuntando a bases en Irak con presencia militar estadounidense, las dudas sobre la intención de no provocar daños mayores de Irán, y llegó la respuesta con el mensaje del presidente Trump este miércoles pidiendo a los países de la OTAN que se involucren más en la zona de Medio Oriente, a los países que firmaron el acuerdo nuclear de 2015 que lo abandonen, y un nuevo apretón de sanciones. De los detalles sobre este último punto todavía falta que se liberen, se divulguen. Gracias a Yadira Gálvez, profesora investigadora en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, que me acompañas en nuestro estudio el día de hoy. Ya lo estábamos hablando, así que quizá en la práctica del mensaje de Trump yo te quiero preguntar, ¿esperas que se venga abajo el acuerdo nuclear como él ha querido y ha esperado que los otros países firmantes, incluyendo China y Rusia, se hagan para atrás? El acuerdo nuclear está en una pausa derivado justo de la salida de Estados Unidos y también de las presiones de Irán a sus socios europeos y también a Rusia en términos de que Irán pide que se le retiren las sanciones para seguir manteniéndose. Y la noticia de ayer no es una noticia nueva en términos de la previsibilidad de lo de Irán. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, aquí tenemos dos escenarios. El primero puede ser un llamado al multilateralismo, que Trump hizo un guiño hoy con su mensaje en términos de pedirles que se salgan, pero que se renueve el compromiso alrededor de mantener sanciones y una lógica de contener a Irán en términos del posible desarrollo nuclear. Y del otro lado es un mensaje también para Irán respecto al mantenimiento de las sanciones y que Estados Unidos no está dispuesto a dejar que Irán mantenga esta dinámica de confrontación con Estados Unidos. ¿Vale? Eso implicaría que Trump no va a lograr lo que él quiere. Una victoria política diciendo el acuerdo no sirvió y los países europeos sumándose a esto que tiene su sesgo político, al mismo tiempo su sesgo de política exterior. ¿Coincides? Lo tendríamos que ver en un matiz específico. Por un lado, Trump sí tiene una cierta victoria política con la eliminación del general Soleimani, sí, porque él va a señalar que era un terrorista. Que era un terrorista y que es una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. Y por otro, de cualquier forma, el discurso de Trump va a versar en términos del se los dije, que Irán no es un socio confiable y por eso el acuerdo no es bueno para Estados Unidos. Él va a tratar de señalar todo el tiempo que es una victoria política para su administración y en cualquier caso sí va a traer a la mesa de negociaciones al resto de las potencias o por lo menos sus aliados europeos para generar una dinámica con Irán donde se reduzca un poco la tensión militar y vayamos otra vez al área de la lógica diplomática. Y yo insisto en que si no se derriba ese acuerdo de 2015, él va a poder sostener todavía, e incluso en campaña, que Irán comenzó hostilidades desde que se firmó el acuerdo, aunque no dice en su discurso que las hostilidades también crecieron a raíz de que Estados Unidos sale del acuerdo. ¿Qué dices en términos de la participación que está pidiendo él, la mayor participación de países miembros de la OTAN? ¿Qué esperas? Mira, es muy importante esta parte porque hasta ahora Estados Unidos había tenido una tensión muy fuerte con sus socios de la OTAN y es un guiño al multilateralismo y al llamado hacia esta lógica de recomponer las relaciones. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, la OTAN ha señalado que iba a mover sus tropas para evitar una confrontación y es altamente probable que aliados como Francia, por ejemplo, se mantengan y los otros miembros mantengan su apoyo a Estados Unidos, pero también en una especie de contención a lo que Estados Unidos quiere hacer en términos de tener mayor uso de la fuerza en esa zona. ¿Esto qué significa? Bueno, que vamos a ver un periodo en el cual podemos tener un escenario de recomposición de las respuestas multilaterales, es decir, de un bloque mucho más sólido frente a Irán, pero tampoco podemos descartar la posibilidad de que Estados Unidos siga actuando de manera unilateral, como hasta ahora lo ha hecho, porque desde la perspectiva de Trump no importa el mundo, importan los intereses de Estados Unidos. Entonces, ¿tú podrías sugerir con lo que me estás respondiendo que en vista de que este es un año electoral para el presidente Donald Trump, estaría siendo de alguna forma flexible en esta postura de se hace a mi manera, no, hay que hacerlo a la manera multilateral, algo que ha desconocido por muchos meses el presidente? Sí, por supuesto. Trump va a jugar a obtener la mayor ganancia posible frente al año electoral y frente al proceso del impeachment. Entonces, este escenario le viene muy bien en términos de garantizar, de venderse como el gran político y estratega
y protector de la seguridad nacional de Estados Unidos como un estadista. Y el discurso de hoy es un Donald Trump que es el jefe de Estado protegiendo los intereses de Estados Unidos y no es el Donald Trump que señala que el ejercicio del poder militar tiene que ir primero. Es un Trump bastante mesurado a partir de la lógica del interés máximo nacional de Estados Unidos. Con esto no, sin embargo, puede marcar un mensaje a Irán y a la influencia de Irán en la zona. Es decir, ¿está dispuesto Irán a decir a coincidir con la visión del presidente, la narrativa de Trump diciendo Irán está cediendo? ¿Esperas realmente que desde Teherán se haga eco de lo que dice el presidente en esa narrativa? ¿Qué esperas sea la respuesta al mensaje de Trump desde allá? No, es muy probable que Irán vaya a mantener una dinámica en doble sentido. Por un lado, un discurso señalando que están listos para contraatacar cualquier tipo de ataque por parte de Estados Unidos, pero por otro también Irán ya ha señalado, el ministro de Relaciones Exteriores, que están dispuestos a no tomar mayores represalias si Estados Unidos ya no las toma. ¿Qué es lo que va a pasar? Que Irán va a señalar que es objeto de una agresión constante por parte de Estados Unidos precisamente por las sanciones. Y del otro lado, Trump va a seguir insistiendo en dos elementos sustantivos. Primero, la posibilidad de que Irán tenga armas nucleares, que justo es el eje del acuerdo, lo que dijo incluso. Y la segunda es la participación del régimen iraní como un régimen que apoya organizaciones terroristas, particularmente el tema de Hezbollah, que de ahí se derivó el tema del ataque al general Soleimani. Irak está en el medio, en el centro del medio, con el primer ministro primero hablando de violación a la soberanía desde el que se dio muerte al general Soleimani allí en Bagdad, y ahora también con esta incursión iraní también a las bases aéreas en Irak. Del dicho de los políticos a los hechos en el terreno, ¿qué estás esperando sea el seguimiento hay alguna instrucción desde Irán que vayan a seguir todas estas fuerzas pro-iraníes que han desestabilizado la región e Irak? Mira, del dicho al hecho, como tú lo señalas, es altamente probable que Irán mantenga su presencia en la zona de Irak. No hay que olvidar que tanto Irán como Rusia han sido factores importantes en la guerra de Siria, porque tenemos que ver a Irak también en el contexto más amplio de la guerra de Siria y del Estado Islámico y del papel incluso que hoy el presidente Trump señaló de al-Baghdadi como un líder importante dentro de esa zona. Entonces, es altamente probable que Irán se mantenga porque Irán no va a perder su visión como potencia regional y a partir de sus intereses respecto a Occidente. Ese discurso se va a mantener y además las acciones se van a mantener en el terreno. ¿Qué es lo que va a pasar? Que del otro lado Estados Unidos también va a aprovechar al máximo su presencia y va a fortalecer su presencia en Irak, porque de otra forma sería mostrar al mundo un Estados Unidos débil o un Estados Unidos que está cediendo en términos de seguridad nacional. ¿Cuál es el problema aquí? Bueno, que Irak termina siendo el eslabón más débil, derivado precisamente de la inestabilidad que el país vive desde la propia intervención de Estados Unidos de 2003 y de la falta de capacidad que se ha tenido de reconstruir ese país. El laboratorio de prueba, incluso para los iraníes en su estrategia de expansión y también para Estados Unidos en cómo combate. ¿Cómo le llamas a este episodio? ¿Cómo lo caracterizarías? ¿Lo describirías en una o dos palabras? ¿Es esta una tregua? ¿Estamos rumbo a un canal, ya dijimos multilateral, pero de diplomacia? ¿Cómo lo llamas? ¿Cómo lo caracterizas? Estamos en un momento importante en términos de digamos que en un empate técnico en términos de uso de la fuerza, ¿no? Estados Unidos lanzó el ataque para eliminar al general, Irán responde, no hay daños sustantivos desde la lógica de Estados Unidos, e Irán dice, nosotros estamos respondiendo en la misma proporción. Entonces estamos en un empate en el sentido de un golpe que dio Estados Unidos, otro golpe que da Irán, y este momento puede o escalar, dependía mucho de la respuesta del presidente Trump y ahora ya lo mantiene en estabilidad y vamos a esperar cuál va a ser la respuesta de Irán también y qué vienen en términos de las sanciones, Gaby, porque hasta que no sepamos exactamente cómo vienen las sanciones y cuál va a ser la respuesta de los demás aliados de Estados Unidos, podemos prever escenarios, puede pasar cualquier cosa. Podemos suponer muchas cosas todavía. Gracias, Yadira, por esta visita. Muchísimas gracias a ti.